¿Cómo están, chicos? En esta ocasión vamos a resolver el problema 3.43 del libro de Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas, segunda edición. En este caso tenemos esta figura con los siguientes datos. En el PC1 tenemos una abscisa de 880 metros, una cota en el eje de 500 metros sobre el nivel del mar. La pendiente relativa de los bordes respecto al eje es de 0.77, el valor de m en la ecuación que vamos a hacer más adelante. La longitud de la primera curva es de 135 metros, la longitud de la segunda curva sería de 112 metros, la distancia del PT1 al PC2 sería de 68 metros. Y se trata de una calzada de 2 carriles con un ancho de carril de 3.65 metros. Tiene un bombeo normal fuera de las curvas de 2%. El eje tiene una pendiente longitudinal del 4%, lo vamos a ver más adelante. Y desarrolla una transición de 70% en la recta. Nos pide calcular las cotas en los bordes en la abscisa K1 más 50 y las cotas en los bordes en la abscisa ubicada 5 metros después del PT1. Bueno, para empezar debemos conocer o ubicar dónde se encuentran cuáles son las cotas y cuáles son las abscisas en los puntos que nos pide el ejercicio. Pero para eso tenemos que conocer las demás abscisas en los puntos clave. En este caso ya tenemos la abscisa aquí del PC1, que es de K0 más 880. Para calcular la abscisa del PT1 tendríamos que sumarle la longitud de la curva. En este caso PT1 vendría siendo la abscisa del PC1 más la longitud de curva 1. PT1 sería igual a 880 más la longitud de la curva 1, que es 135. Y la abscisa del PT1 vendría siendo de 1015, K1 más 0.15. Entonces vamos ubicando en el gráfico. Aquí hay una abscisa de 1 más 15. Muy bien. Tendríamos una entretangencia, distancia entre el PT1 y el PC2 de 68 metros. Entonces a esta abscisa le sumamos 68 más. Y tendríamos la abscisa del PC2 de K1 más 83 metros. Para hallar la abscisa del PT2 tendremos que sumar la abscisa del PC2 más esta longitud de curva. Vamos a hacerlo aquí. Sería 1083 más la longitud de la curva 2, que es de 112 metros. Y la abscisa del PT2 vendría siendo K1 más 195. Bueno, esos son los puntos claves de las curvas. Veamos, dice calcular las cotas en los bordes en la abscisa 1050. Si vemos en el gráfico, 1050, 880, 1015,
y 1083. Eso quiere decir que la abscisa 1050 está ubicada en un punto entre el PT1 y el PC2. Supongamos que aquí sería la abscisa 1050. Tenemos aquí abajo de la vista en planta, tenemos un corte que nos indica cuál es el peralte que se desarrolla en las curvas. Podemos ver que ambas curvas empiezan con un peralte normal del 2% y va aumentando hasta llegar a su peralte máximo. En este caso esta tiene de 8% y la curva 2 tiene un peralte máximo del 6%. Entre las curvas se encuentra esta distancia de rebasamiento de 2% y 2%. Eso quiere decir que en toda esta zona se desarrolla este mismo peralte. En este caso, peralte, no habría peralte, solamente habría el bombeo normal. Eso quiere decir que en esta zona tendríamos la carretera normal, solo trabajando con un bombeo del 2%. Nosotros conocemos la abscisa de este punto, pero no conocemos cuál es la cota en este punto. Tendríamos que hallarla. ¿Cómo la hallamos? Pues el ejercicio ya nos dio la pendiente longitudinal del eje. Si hacemos un trazado longitudinal, podemos decir que aquí se encuentra la pendiente del 4%. Este sería el punto PC1 con una cota conocida que es de 500 metros. Aquí hay una altura de 500 metros. Y 1050 se encontraría por acá, que sería K 0 más 880. Y acá en este punto sería K 1 más 50, la cota 1050. Entonces esto es análogamente como un triángulo. Se puede formar un triángulo aquí, triángulo rectángulo. Y para hallar el desnivel entre estos dos puntos, pues hacemos una simple regla de 3. Tendríamos que calcular la distancia entre estos puntos y multiplicarla para la pendiente. En este caso sería la distancia de 1050 menos 880. Una distancia de 170 metros. En este tramo de aquí hasta acá hay 170 metros. Para hallar esta diferencia de cotas entre el PSI 1 y el PSI 2 tendríamos que multiplicar 170 por el 4%. Eso vendría a dar 6.8 metros. Eso quiere decir que este punto, con respecto al PC1, tiene un desnivel de 6.8 metros. Pero este no es su valor real de la cota. Si hasta aquí hay 500, pues tendríamos que sumarle 6.8 y tendríamos una altura de 506.8 metros. Entonces ya conocemos la cota en la abscisa 1050, pero en el eje. Aquí hay una altura de 506.8 metros. Pero el ejercicio nos pide en los bordes de esta abscisa, o sea, acá y acá. Para ello nos han dado también la longitud nos han dado el ancho de carril. Cada carril tiene 3.65 metros. Y tendríamos que hacer un proceso igual que acá, sino que ahora en corte, ya no longitudinalmente. Formamos el triángulo. De aquí a acá hay 3,65 metros. Este punto, que es el punto
del eje en la cota, en la abscisa 1050 tendría una cota de 506.8. Hay una distancia de 3.65. Eso quiere decir que para calcular la cota en los bordes tendríamos que multiplicar la distancia horizontal, que son 3.65, por la pendiente que se desarrolla en ese tramo, que es del 2%. Entonces 3.65 por el 2% es 0.073 metros. Si nos damos cuenta, pues este punto está arriba y estos están abajo, y tienen la misma altura ambos. Eso entonces indica que nosotros tendríamos que restarle este valor a esta cota. Entonces sería 506.8 menos 0.073, y tendríamos la respuesta del primer inciso. La abscisa, la cota en los bordes de la abscisa 1050 es de 506.727 metros. Y tendríamos resuelto el primer literal A. Ahora procederemos a calcular el literal B, que nos piden las cotas en los bordes en la abscisa ubicada 5 metros después del PT1. Bueno, el PT1 se encuentra aquí con la abscisa 1015. 5 metros después daría un punto con una abscisa de 1020. Ese punto lo vamos a llamar por ahora, para el ejercicio P', ¿ya? Aquí les he dibujado un esquema de cómo se desarrolla el peralte a través de la curva. Pues viene un tramo normal, recto, y empieza la curva, y ahora la curva empieza a desarrollarse hasta que entramos a la curva con un peralte máximo. En este caso es del 8%. Bueno, la curva se encuentra definida por varios puntos A, B, C, D y E. Entre los puntos B y D se desarrolla el 70% de la longitud de transición. Entre B y E se desarrolla la longitud de transición, o sea, desde un tramo recto a una curva. Y aparte, entre B y D se desarrolla el 70% del peralte máximo. ¿Por qué se llama longitud o por qué entre B y D se le llama la transición entre B y E? Porque aquí en A todavía la carretera está trabajando con un bombeo normal del 2%, ¿sí, no? Ya en B, este tramo empieza a adquirir un bombeo, si estaría -2, ahora este es 0. Un peralte o un bombeo de 0%, y este tramo de 2. 0%, aquí no sabemos. Aquí en D es el 70% del peralte máximo, y aquí empieza ya el peralte máximo, y este se mantiene en toda la curva hasta llegar a otro punto de la curva donde empiece a pasar todo esto otra vez, ¿sí? Entonces, nosotros primero tenemos que calcular cuál es la abscisa en el eje del punto P'. Recuerden el perfil longitudinal, que tiene una pendiente del 4%. Recuerden que aquí tienen su PS1, que tiene una cota de 880, perdón, una abscisa de 880, y tiene una cota de 500. Por acá se encuentra el PT1, que tiene una abscisa de 1015,
Y por acá estaría P', que tendría una abscisa de 1020. Realmente no nos interesa P', sino, digo PT1, sino P', por eso vamos a calcular el desnivel en ese punto. Y para ello tenemos que calcular la distancia horizontal que hay entre esos puntos, por ahora sí calcular cuál es esa distancia vertical. Para ello hacemos una relación de triángulos. Tendríamos que restar la diferencia de 1020, la abscisa del P' menos la abscisa del P6, 1020 menos 880, tendremos una distancia de la izquierda de 140 metros. Este valor lo multiplicamos por la pendiente y nos va a dar el desnivel que se encuentra aquí. Que es de 5.6. Aquí hay una distancia de 5.6. Entonces, aquí hay 5.6. Este tiene 500. Entonces la cota del P' sería de 505.6 metros. ¿Sí o no? Una vez calculado eso, vamos a calcular ahora sí las cotas de los bordes. Pero para ello debemos calcular qué peralte se desarrolla justamente en el punto P'. Recuerden que en B' hay un peralte en este carril de 0%, en este de 2, ¿verdad? Pero ya en C', en D' y en E' empiezan a tener las pendientes iguales, hasta llegar al 8%, como pueden ver, 8 positivo, 8 negativo. Entonces, para ello vamos a hacer un dibujito. Esto es D, aquí se encuentra D. Y acá se encuentra B', o B, perdón, B. Entonces, dice que entre B y D, hay una distancia de 0.7 LT. O sea, LT es igual a carril por el peralte máximo sobre la pendiente relativa de los bordes. Carril es de 3.65 metros, dato del ejercicio. El peralte máximo 8%. Y la pendiente de los bordes 0.77%. Simplificamos y nos va a dar una longitud de transición de 37.92. Pero nosotros queremos conocer el 70% de este valor. Y el 70% de este valor, el 70% de LT sería igual a multiplicar eso por el 0.7. Y eso nos viene dando un valor de 26.544 metros. Eso quiere decir que de entre B y D hay una distancia de 26.544 metros. Recuerden que en D se encuentra PT1 y que el punto que queremos en el interés está más acá, ¿sí o no? Este es P' a 5 metros. Entonces, recuerden que en B se desarrolla, tenemos un peralte, después decir, del 0%, empieza el peralte. Y en D se desarrolla ya el 70% del peralte máximo, o sea que sería 8%, o sea, 8 por el 70%, eso es igual a 5.6%.
Esto quiere decir que aquí en D hay ya 5.6%. 5.6%. Ok. 0%, menos 2% en el borde de allá, hasta llegar al 8%. Bueno, entonces, si de B a D se desarrollan 5.6% del peralte, ¿cuánto se desarrollarán aquí en B'? Eso es una regla de 3. Si 26.544 metros se desarrollan 5.6% del peralte, ¿cuánto se desarrollará a 5 metros antes? O sea, 26 menos 5, que sería 21,544. ¿Cuánto es el peralte ahí? Haciendo la regla de 3, eso nos da un peralte de 4,545%. Si no me equivoco. Ya. Entonces, en P' se desarrolla este peralte, hacia abajo y hacia arriba. Esto lo vemos en un corte. Esto es P'. Aquí hay, no, perdón. Aquí hay menos 4,545%. Y acá también. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hallar esta distancia vertical para hallar las cotas en los bordes. Estos son los bordes. Aquí y acá. Bueno, pues recuerden que el ancho del carril, si lo tenemos, de 3.65 ambos lados. Y para hallar este desnivel, pues solo tendríamos que multiplicar el ancho del carril por la pendiente. ¿Cuánto da eso? Cero punto 16,6. Entonces, esa es la distancia en este caso que baja y acá que sube. Pero esa no es la cota. Tenemos la cota en P' que es de 505.6. Entonces, para hallar en los bordes, solo nos quedaría hacer la cota del P' más menos el desnivel. ¿Sí? Eso sería 505.6 más menos la distancia de 0.166. Entonces, en un borde, en el caso este, sumando ese valor, 505.6 más 0.166 nos daría 505.766. Y en el borde donde está bajando, pues sería 505 menos 0.66. Eso da 505.434 metros. Y así, bueno, hemos obtenido
las cotas en este punto, en el punto 5 metros. Acá sería de más abajo, esta, y este sería esta cosa. Gracias por el video, no olviden de suscribirse.